La mujer que mi hijo metió a la casa no venía a formar una familia, venía a quitármelo poco a poco. Me llamo Estela Vargas y vivo en un barrio viejo de San Luis Potosí, en una casa que levantó mi esposo antes de morirse. Desde entonces aprendí a medir la vida por recibos, medicinas y temporadas de lluvia, porque en una casa vieja cualquier grieta se vuelve gasto. De mis hijos, el que todavía dormía bajo mi techo era Rubén, el menor de los hombres, un muchacho de 23 años que nunca fue santo, pero sí trabajador. Yo lo conocía mejor que nadie. Cuando callaba por cansancio era una cosa, y cuando callaba porque algo lo estaba doblando por dentro, era otra muy distinta, y yo lo sabía bien. Antes de que todo se enredara, Rubén trabajaba en el turno de madrugada de un centro de distribución farmacéutica. Salía cuando todavía había perros dormidos en las banquetas y regresaba con el amanecer pegado en la ropa. No ganaba mucho, pero era rendidor y cumplido. Aportaba para la luz, el agua, el gas, y a veces me dejaba dinero extra cuando yo tenía que surtir mis pastillas para la presión. Mis otros hijos ya estaban casados y me ayudaban cuando podían, pero él era quien veía los detalles de la casa, la fuga del lavadero, la lámina floja, el foco del patio, esas cosas pequeñas que al final sostienen una casa. Los cambios empezaron de una manera que al principio quise tomar por algo normal. Primero fueron los mensajes a deshoras, y el teléfono siempre boca abajo sobre la mesa. Luego vinieron las salidas rápidas en sus días libres, el hambre perdida, las respuestas cortas, la costumbre de meterse al cuarto sin sentarse siquiera a cenar conmigo. Yo no era una madre de esas que quieren mandar en la vida de un hijo ya grande, pero sí me dolía notar que se me iba volviendo extraño dentro de la casa. Lo más raro era que no se veía feliz, como se ve un enamorado, sino inquieto, apurado y rendido. Una noche de abril, mientras yo doblaba ropa sobre la cama, Rubén se asomó a mi cuarto con una cara que no le conocía. No venía borracho ni enojado, venía achicado. Me dijo que desde hacía meses salía con una compañera del trabajo y que la situación se había complicado porque ella estaba embarazada. Recuerdo que sentí la punzada de la sorpresa y otra más honda, que fue entender que mi hijo me había escondido una vida entera. Aún así, no lo reprendí. Le dije que, si pensaba asumir esa carga, debía conocer yo a la mujer y saber con quién pensaba amarrarse entonces. El domingo siguiente llegó con Verónica. Venía arreglada, con una blusa clara, un perfume suave y esa clase de amabilidad que parece ensayada frente al espejo. No hizo nada escandaloso ni grosero, y tal vez por eso me inquietó más. Era una mujer de 36 años, segura de sí, con maneras de alguien que sabe entrar a un sitio sin pedir permiso. Apenas se sentó a la mesa, empezó a completar las frases de Rubén, a responder por él, a tocarle el brazo cada vez que yo le preguntaba algo sencillo. Mi hijo sonreía poco, y cuando volteaba a verla parecía esperar permiso para respirar. Esa tarde confirmé algo que me dejó un desasosiego difícil de explicar. No fue que Verónica me cayera mal por un gesto, sino que sentí que había llegado acomodada dentro de una historia donde yo salía sobrando. Habló de su trabajo, de lo cansada que estaba, de lo caro que se había puesto rentar cerca de la empresa y de lo mucho que valoraba a Rubén por ser responsable. Todo sonaba correcto, pero abajo de sus palabras había una prisa que no me gustó. El embarazo era reciente y, sin embargo, ella hablaba como si el destino estuviera resuelto y mi casa formara parte del trato. Cuando se fueron, me quedé lavando los platos con una intranquilidad que no se me bajó en toda la noche. Pensé que tal vez yo estaba reaccionando así porque me había tocado criar sola a mis hijos, y nunca soporté la idea de que alguien viniera a mover el centro de la casa. Quise ser justa conmigo misma, y también con ella. Me repetí que una mujer mayor no era un pecado, que un embarazo inesperado no volvía mala a nadie, y que el verdadero problema podía ser mi propio miedo a quedarme sin el muchacho que más cerca había tenido desde que murió su padre. Esa fue la primera vez, en muchos años, que dudé de mi intuición. 2 días después,
Rubén me dijo que Verónica había tenido problemas con el cuarto que rentaba y que necesitaba salirse pronto. Yo supe, al oír el resto, lo que me iba a pedir. Me explicó que pensaban juntar dinero, que sería temporal, que no querían incomodarme, que todo iba a mejorar cuando naciera el bebé. Mientras él hablaba, yo lo veía más pálido que convencido. No me sostuvo la mirada ni una vez. En ese instante sentí que, si lo obligaba a escoger, no iba a recuperar a mi hijo, solo iba a empujarlo más hondo hacia esa mujer. Esa idea me quebró el orgullo y el juicio. Acepté porque me ganó una mezcla vergonzosa de amor y miedo, por no dejarlo desamparado cuando él creía que iba a ser padre, y por miedo a que, si salía de mi casa, yo perdiera la única posibilidad de ver lo que estaba pasando. Me oí a mí misma poniendo condiciones sobre el tiempo, los gastos y el orden, como si conservara autoridad suficiente para marcar límites. Rubén respiró aliviado, pero su alivio no me dio paz. Al contrario, me confirmó que venía viviendo bajo una presión que yo empezaba a entender. Desde entonces supe que aquella decisión no nacía de la confianza, sino de una forma de vigilancia. La mudanza quedó para el viernes de la semana siguiente. Esos días traté de convencerme de que la convivencia podía ordenar las cosas, porque a veces la cercanía revela el carácter de la gente que visita arreglada. Sin embargo, algo en mi cuerpo no se acomodaba. Empecé a dormir ligero. Me despertaba con cualquier ruido y noté que Rubén cargaba el teléfono hasta el baño, como si temiera que alguien leyera mensajes que no podía explicar. Una tarde lo vi borrar notificaciones apenas entró y guardarse el aparato en la bolsa sin saludarme. No quise revisarlo ni hacer preguntas. Quería pensar que todavía no estaba entrando en un terreno que me iba a avergonzar. El viernes llegó una camioneta blanca antes del mediodía. Yo estaba en la cocina, lavando nopales, cuando escuché el motor detenerse afuera y luego el golpe de cajas bajando a la banqueta. Me asomé por la ventana y vi a Rubén cargando cosas que no parecían de alguien que va a estar unos meses. Maletas, bolsas al tope, una televisión, un ventilador, macetas envueltas en periódico. Verónica venía detrás, dándole indicaciones al chofer con una confianza que me heló la espalda. No miró la casa como quien llega a pedir resguardo, sino como quien ya hizo cuentas del espacio y viene a corregirlo a su modo. En cuanto entró, preguntó dónde daba el sol por las tardes y cuál cuarto guardaba menos humedad en tiempo de lluvias. Había terminado de pasar sus cosas cuando ya estaba midiendo cortinas, moviendo una silla y diciendo qué ollas ocupaban espacio en la cocina. Rubén sonreía con una obediencia mansa que me lastimó más que cualquier grosería. Yo me quedé quieta, con las manos mojadas, mirando cómo esa mujer caminaba por mi casa con pasos lentos, pero seguros. Fue cuando entendí lo que quise negar desde que la conocí. Yo no había abierto la puerta para ayudar a mi hijo, sino para dejar entrar algo que venía a vaciarnos. Los primeros días traté de convencerme de que toda casa necesita un tiempo de ajuste cuando entra alguien nuevo. Me repetí eso mientras veía las cajas de Verónica invadir el pasillo, las cobijas apilarse donde antes estaba el costurero y sus cosméticos ocupar media repisa del baño. Quise pensar que mi incomodidad nacía de la costumbre y no de algo más serio, pero hay presencias que no tardan en enseñar el peso que traen encima. Verónica no se instaló como quien agradece un refugio, sino como quien corrige un lugar que desde antes ya consideraba suyo. Desde la primera semana empezó a mover cosas sin pedirme permiso. Cambió los platos de sitio porque, según ella, quedaban mejor a la mano. Recorrió la mesa de la cocina unos centímetros para que hubiera más paso, y hasta dobló unas toallas mías con esa precisión ajena que hace sentir que a una le tocaron la vida. Nunca me enfrentó de forma abierta. Ahí estaba lo peligroso de ella. Todo lo hacía con una sonrisa breve, como si su intención fuera aligerarme la rutina, y por eso cualquier molestia mía corría el riesgo de parecer exageración de vieja necia. Con Rubén operaba de otra manera. No le levantaba la voz delante de mí, ni lo trataba mal cuando había gente cerca, pero bastaba mirarlo para notar que algo en él se había ido encogiendo. Mi hijo,
que antes tenía sus opiniones y hasta sus malos modos cuando algo le parecía injusto, empezó a volverse demasiado dócil. Si Verónica le pedía agua, él dejaba lo que estuviera haciendo. Si ella decía que estaba cansada, él corría a conseguirle fruta, antojo o medicina. Si yo trataba de hablar con él a solas, ella aparecía con cualquier pretexto y la conversación se cortaba como hilo mordido. El dinero también cambió de dirección. Rubén dejó de darme lo de siempre para los servicios y comenzó a traer bolsas de farmacia, suplementos, cremas, jugos y cosas que yo nunca había visto comprarle a una embarazada de tan pocos meses. Cuando una tarde le pregunté si andaban muy apretados, me respondió que ahora había prioridades distintas y me lo dijo con un tono que no era suyo. En vez de molestia, sentí una punzada de tristeza. Ese modo de hablarme no venía de él, sino de algo que le habían ido sembrando con tiempo. Yo podía soportar el gasto extra, pero no la sensación de perderlo sin hacer ruido. Verónica sabía usar su embarazo como una especie de llave moral. Si yo le pedía que al menos levantara su taza o me ayudara a enjuagar unos trastes, decía sentirse mal, mareada o con dolor en la espalda. No lo decía de forma grosera, sino con un cansancio impecable que volvía mezquino cualquier reclamo. Sin embargo, esa debilidad desaparecía cuando quería arreglarse para salir o pasar horas viendo cosas en el celular. Había algo raro en la manera en que escogía cuándo podía moverse y cuándo no. Yo no soy doctora, pero sí he conocido mujeres embarazadas, y un malestar de verdad no se acomoda con tanta exactitud al beneficio. Con el paso de los días empecé a notar detalles que al principio me resistía a interpretar. Una mañana encontré un vaso con agua turbia debajo de la cama del cuarto donde dormían. Verónica dijo que la tenía ahí porque el calor le secaba la garganta por la noche y no quería levantarse. Otra vez vi sal gruesa acumulada detrás de la puerta de la cocina, como si alguien la hubiera dejado caer con intención y luego decidido no barrerla. También comenzó a quedarse un olor extraño en el pasillo después del anochecer, una mezcla de hierba húmeda, perfume rancio y cera consumida. No era un hedor fuerte, sino una persistencia, algo que se pegaba a la nariz y al ánimo. Lo más inquietante era que todo parecía poca cosa por separado. Junto, en cambio, empezaba a sentirse como una intención. Aún así, no quise pensar de inmediato en brujería ni en trabajos raros. Me avergonzaba sentir que mi mente corría hacia ese sitio por coraje o por miedo. Preferí darme explicaciones sencillas. Pensé que el agua turbia tal vez era por una pastilla efervescente, que la sal podía haberse caído al cocinar y que el olor venía de una veladora barata. Lo más difícil de aceptar no era el misterio, sino la posibilidad de estar inventándolo yo por no soportar a esa mujer. Una cosa es desconfiar, y otra muy distinta acomodar los hechos para darte la razón. Yo no quería convertirme en eso, pero la casa empezó a sentirse distinta. No sé cómo decirlo mejor. En las tardes, aun con puertas y ventanas abiertas, el aire se volvía pesado. Había rincones donde el silencio se quedaba detenido, como si algo estuviera atento desde ahí. Yo entraba a la cocina y a veces me sorprendía mirando hacia el patio con una inquietud sin nombre. No veía nada, no pasaba nada ahí. Sin embargo, me costaba trabajo volverle la espalda a esa oscuridad temprana que cae en los barrios viejos antes de que enciendan bien los focos de la calle. Hasta mis plantas parecían resentirlo. Un potus que llevaba años sano se puso amarillo de repente junto a la ventana. Lo que terminó de moverme fue una escena pequeña, casi ridícula para quien no la vivió. Yo estaba en el patio, separando ropa húmeda para tender, cuando vi a Rubén arrodillado junto al lavadero, tratando de arreglar una llave que goteaba. Hacía mucho que no compartíamos un rato tranquilo. Le pregunté si iba a descansar el domingo y apenas comenzaba a responderme, cuando Verónica lo llamó desde el cuarto con una urgencia extraña. Mi hijo soltó la llave inglesa al momento y fue hacia ella sin preguntarle siquiera qué necesitaba. Minutos después lo vi regresar nada más para recoger su herramienta. No había pasado nada grave, solo quería que le acomodara unas almohadas.
Ahí comprendí que la obediencia de Rubén ya no era atención ni cariño, era reflejo. Se movía hacia ella como si temiera dejarla insatisfecha, incluso en cosas mínimas. Esa noche lo escuché caminar por el corredor varias veces. Abría el refrigerador, se quedaba quieto frente a la mesa, regresaba al cuarto y luego volvía a salir. Parecía un hombre desgastado por una vida que todavía no tenía. Cuando lo vi de frente a la mañana siguiente, traía las ojeras hundidas y la piel opaca. Me dijo que no había dormido bien por las náuseas de Verónica. No tuve valor de decirle que el enfermo se estaba viendo más él que ella. Poco después encontré algo que ya no pude atribuir a casualidad. Había salido al mercado temprano y, al volver, entré a mi cuarto para guardar el cambio en una lata donde también tenía documentos viejos. De inmediato supe que alguien había tocado mis cosas, no porque estuvieran en desorden, sino porque estaban ordenadas con otra mano. La caja donde guardo fotos de mi marido había quedado medio centímetro corrida. Un rebozo antiguo estaba doblado al revés. Los papeles de unas escrituras, que yo acomodaba por años y nombres, aparecieron invertidos. Nada faltaba. Precisamente por eso sentí más frío. Quien había entrado no buscaba robar, buscaba revisar. No dije nada en ese momento. Me senté en la orilla de la cama y repasé una por una las posibilidades. Rubén jamás tocaba mis cosas sin avisarme, y menos esos papeles. Mis hijos casados no habían pasado ese día por la casa. La única persona con tiempo y atrevimiento suficiente era Verónica. Cuando la vi esa tarde, llevando una bata ligera y una taza de té entre las manos, me dieron ganas de pararla ahí mismo, pero me detuve. Necesitaba observar mejor antes de cometer el error de acusarla y que todo se volviera contra mí. Me limité a preguntarle cómo había estado su día. Me respondió con una calma tan lisa que casi me ofendió no poderle leer nada en la cara. Después de eso empecé a fijarme en lo que antes no miraba. Verónica prestaba demasiada atención a los objetos personales, sobre todo a lo que guardaba memoria de la familia. A veces la encontraba viendo las fotos viejas de la repisa o tocando con los dedos el marco donde sale mi esposo cargando a Rubén de niño. No lo hacía con ternura, sino con una curiosidad fría, como si estuviera aprendiendo la forma de nuestro pasado para usarla de alguna manera. Una vecina, sin mala intención, me comentó que la había visto al anochecer en el patio, cerca del limonero, agachada un buen rato. Dijo que pensó que estaba arrancando hierba. Esa simple frase me revolvió el estómago. A la mañana siguiente salí al patio con el pretexto de barrer hojas. Debajo del limonero noté un tramo de tierra más suelta, de un color apenas distinto al resto. Era poca cosa, algo que podría deberse a un gato, a la lluvia o a cualquier tontería. Pero yo conocía ese patio como se conoce el cuerpo propio. Sabía qué tan dura se ponía la tierra en abril y qué pedazos se encharcaban cuando llovía. Ese pedazo de tierra removida no estaba ahí antes de que Verónica llegara. Me quedé mirándolo demasiado tiempo. Quería obligarme a pensar con lógica y, sin embargo, cada vez sentía más cerca una idea que me resistía a pronunciar. Todavía me sostuve unos días en la duda, hasta que una madrugada escuché un roce en el corredor y me levanté pensando que algún gato se había metido por el patio. Al abrir la puerta, vi a Rubén parado en la oscuridad, descalzo, con la mirada fija hacia la cocina. No estaba haciendo nada, solo estaba ahí, inmóvil, con los brazos caídos y una expresión vacía que no le había visto ni dormido ni despierto. Le hablé en voz baja y tardó varios segundos en voltearme a ver, como si regresara de muy lejos. A la mañana siguiente aseguró recordar poco y se irritó apenas le pregunté qué hacía despierto a esas horas. Esa imagen me acompañó todo el día como un mal presagio. Esa tarde fui con mi hermana Rosa. No le conté todo de golpe, porque al decirlo en voz alta me parecía peor. Le hablé de la distancia de Rubén, de las cosas movidas, del patio, del olor, de la forma en que Verónica lo absorbía. Rosa escuchó sin interrumpirme y, cuando terminé, me dijo que no podía asegurar nada, pero que en la colonia Aviación había una mujer llamada Candelaria que sabía trabajar limpias y protecciones.
No me entusiasmó la idea. Me asustó. Aún así, acepté ir. Ya no sentía que estuviera peleando por autoridad dentro de mi casa. Sentía que algo se estaba cerrando alrededor de mi hijo y que yo sola ya no sabía cómo romperlo. Fuimos con Candelaria al día siguiente, antes de que Rubén saliera a trabajar. Vivía en una casa baja, al fondo de una privada polvosa, con una bugambilia seca trepada en la reja y un olor a copal que se percibía desde la banqueta. No tenía aspecto de curandera de feria ni de mujer teatral. Se veía cansada, delgada, con las manos manchadas por hierbas y humo. Cuando Rosa le dijo que yo necesitaba ayuda, ella no preguntó nada. Solo me hizo pasar, me señaló una silla de plástico junto a una mesa cubierta con manteles y esperó a que yo empezara. Le llevé una fotografía donde salían Rubén y Verónica abrazados en la sala, tomada el domingo en que la conocí. Se la entregué sin contarle toda la historia, porque me daba miedo contaminar su lectura con mi coraje y escuchar de regreso solo lo que yo quería oír. Candelaria puso la foto sobre la mesa, apoyó 2 dedos encima de la imagen de mi hijo y cerró los ojos durante un rato que se me hizo larguísimo. Después me pidió su nombre completo, su fecha de nacimiento y la fecha en que esa mujer había metido sus cosas en mi casa. No me habló de maldiciones ni me llenó la cabeza con certezas rápidas. Dijo, después de un silencio pesado, que el muchacho estaba sujeto por algo que le quebraba la voluntad y lo apartaba de lo suyo. Añadió que dentro del terreno había una carga enterrada para pudrir la convivencia y cerrarme el paso con él. Cuando le pregunté si Verónica estaba detrás de eso, respondió que a veces la mano visible no era la única, pero que la intención, esa sí, tenía dueño. Luego me miró y me advirtió que separar a 2 personas por rabia siempre deja una cuenta pendiente. Me preparó un trabajo sencillo que resultó terrible. Separó en 2 la fotografía, puso el rostro de Rubén en un plato con ruda, albahaca y agua clara, y la parte de Verónica en una cazuela de barro con tierra oscura, cera vieja y 3 clavos torcidos. Me dijo que para mi hijo debía pedir claridad y fuerza, nada más. Para la mujer, en cambio, debía escribir de mi puño lo que deseaba que ocurriera entre ellos. Volví a sentir miedo, pero no retrocedí. Si había algo sucio rodeando a mi hijo, yo no buscaba quedar limpia, sino sacarlo de ahí, aunque me ensuciara después. Escribí primero el nombre completo de Rubén y pedí que recuperara el juicio, que volviera a reconocer su casa y que nadie pudiera torcerle la voluntad. Después tomé otro papel y me quedé mirando la punta de la pluma. Allí supe que Candelaria había dicho la verdad. El peligro no era solo lo que aquella mujer hubiera hecho. El peligro era lo que yo estaba dispuesta a pedir para destruirla. Al final escribí que Verónica se apartara de la vida de mi hijo para siempre, y que se cayera la mentira que la sostenía. Me tembló la mano al firmarlo. Candelaria encendió la cazuela de barro y me pidió que no apartara la vista mientras el papel de Verónica se iba haciendo ceniza. No pronunció oraciones extrañas. Solo me indicó que respirara despacio y sostuviera en la cabeza el rostro de mi hijo como era antes de conocerla, todavía entero. Después envolvió el plato donde estaba la foto de Rubén y me dijo que lo enterraría con hierbas para cerrarle el cuerpo. Antes de irnos, me dio un frasco con agua preparada y me ordenó no sacar nada del patio, solo rociarlo y cubrirlo. Salí peor de como entré. Esa noche esperé a que los 2 se durmieran. Oí el ventilador del cuarto zumbar y luego el silencio de la casa cuando todos por fin caen rendidos. Salí al patio con una lámpara, el frasco de agua y una varilla que usábamos para aflojar la tierra dura. Fui directo al limonero, aunque una parte de mí quería encontrar el suelo intacto y quedar como una exagerada. No tuve esa suerte. La tierra cedió antes de lo normal y, a poca profundidad, topé con un bulto envuelto en tela negra, húmeda, amarrada con hilo rojo. El olor me revolvió el estómago. No lo abrí. Hasta hoy me alegra no haberlo hecho. Había cosas que una podía imaginar y otras que era mejor no confirmar con los ojos para seguir durmiendo después. Lo dejé donde estaba,
Eché encima toda el agua preparada y cubrí otra vez el hoyo con la misma tierra, aplastándola con cuidado para no dejar marca. No supe si me asustaba más lo que había encontrado, o la facilidad con la que ya estaba obedeciendo instrucciones que antes me habrían parecido impensables. Mientras lo hacía, sentí algo parecido a la vergüenza, como si alguien me estuviera mirando desde un rincón del patio y supiera qué clase de mujer me había vuelto. Regresé al cuarto con los dedos helados. Esa noche no recé ni pude pedir perdón por nada. Los 3 días siguientes no pasó nada, y eso me desesperó más que si hubiera ocurrido un espanto. Verónica siguió encerrada en el cuarto, viendo el teléfono y dándole órdenes suaves a Rubén. Sin embargo, empecé a notar fisuras. Ella lo vigilaba con una ansiedad que antes había sabido disimular. Le revisaba el celular con cualquier excusa. Le preguntaba demasiado quién había llamado, y cuando él tardaba en responder parecía quedarse sin aire. Mi hijo, por su parte, comenzó a sentarse unos minutos en la cocina. No hablaba, pero no huía de inmediato. Tenía la mirada cansada, como si despertara de un lugar donde había dormido durante meses. La ruptura llegó una madrugada de lunes. Me despertó un golpe seco, seguido de un quejido que venía del baño. Rubén estaba forcejeando con la puerta, pálido, llamando a Verónica y sin obtener respuesta. Entre los dos logramos botar el seguro. La vimos tirada en el piso, inconsciente, con las piernas dobladas de una manera extraña y una cantidad de sangre que jamás voy a olvidar. El olor metálico llenó el baño en un instante. Cerca del desagüe se alcanzaba a ver, entre toallas empapadas y agua rojiza, el pequeño cuerpo inmóvil de lo que había llevado dentro. Mi hijo se quebró ahí. Llamamos a la ambulancia, y después todo se volvió prisa, preguntas, sábanas, vecinos asomados y luces frías entrando hasta la sala. Mientras los paramédicos se llevaban a Verónica, yo me quedé apoyada en la pared con una sensación insoportable de frío. No sentía triunfo, ni alivio, ni justicia. Por un instante sentí lástima de ella, y eso me dio más miedo que la sangre. Sentía el eco de lo que había escrito con mi propia letra. Rubén se fue al hospital detrás de la ambulancia, deshecho, pensando que aquella pérdida los iba a unir o a obligarlo a cuidarla mejor. Lo vi salir, y supe que algo se había roto para siempre, aunque todavía no entendiera qué. Al día siguiente fui al hospital para llevarle ropa limpia a mi hijo. No entré al cuarto donde tenían a Verónica. Me quedé en el pasillo, cerca de una ventana, cuando apareció un hombre de unos 50 años, mal vestido, con la cara consumida por el alcohol y una desesperación que no parecía actuación. Venía reclamando que lo dejaran verla, preguntando qué había pasado con el bebé y diciendo que llevaba semanas buscándola. Rubén salió al oír el alboroto y terminó hablando con él en un rincón. No escuché todo, pero vi cómo la vergüenza le fue borrando el color de la cara. Más tarde él mismo regresó a la casa por ropa y me contó, como quien arrastra vidrio. Aquel hombre llevaba meses viéndose con Verónica y estaba convencido de que el embarazo era suyo. Mi hijo revisó mensajes y terminó entendiendo que lo habían escogido por estable, no por amado. Ese día dejó el hospital y nunca volvió a buscarla. Semanas después supimos, por gente de la empresa, que Verónica se había ido con ese hombre y que la vida que llevaba con él era peor de lo que había fingido aquí. Nunca le conté a Rubén lo que hice, ni pienso hacerlo. Rubén se salvó, sí, pero yo nunca pude olvidar que, para salvarlo, crucé un lugar dentro de mí del que ya no regresé igual.